Muy bien, nos quedamos en esta diapositiva el día de ayer. No sé si antes de continuar alguien tenga alguna pregunta. No, profe. No, muy bien. Miren, este es un registro electroencefalográfico de lo que se llama un flutter, es el término en inglés. En español, la traducción más directa sería aleteo auricular. Esto porque pareciera como si las aurículas aletearan. Como pueden ver, tiene una alta frecuencia. Cada flecha teóricamente debiera ser una contracción y pues comparada con la frecuencia de un electrocardiograma normal, pues la frecuencia en el aleteo auricular es muy alta. Cuando a un paciente con aleteo auricular como este se le administra un fármaco antiarrítmico, entonces se puede observar que el aleteo puede cambiar a una frecuencia más baja, como pueden ver acá en la letra F. Este también es aleteo auricular, pero se plantea que en este caso este paciente ha recibido un fármaco antiarrítmico y lo que se puede observar de manera muy clara es que la frecuencia ha disminuido notablemente. En G se presenta una taquicardia ventricular que se denomina monomórfica porque, como pueden ver, los complejos equivalentes al QRST, pues todos son igualitos. Al ser iguales, se reciben el nombre de monomórfica, de mono uno y morfus forma, o sea, de una única forma. A diferencia de lo que puede ser una taquicardia ventricular aquí en la letra H, que se llama torsades de Pointes, que es un nombre en francés, que en español vendría siendo así como de las puntas torcidas. Y esta fibrilación esta taquicardia ventricular se caracteriza por intervalos QT muy largos y además, como pueden ver, los complejos QRS son muy diferentes entre sí y suele denominarse por esta razón taquicardia ventricular polimórfica, a diferencia de la monomórfica. Y decíamos que en la letra I, pues esto es un caso de fibrilación ventricular, que es una contracción muy irregular, muy inestable de los ventrículos. Cuando los ventrículos caen en esta condición, ya no son eficientes para enviar el gasto cardíaco al organismo en general y existe una alta probabilidad de que el paciente fallezca si no se le recupera, pues por ejemplo con un desfibrilador o se le administra un fármaco antiarrítmico que pudiera sacarlo de esta condición. ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a revisar a los fármacos que se emplean para el tratamiento de las arritmias. Existe una clasificación que presentó un investigador que se llama Von Williams y este señor Von Williams clasificó a los agentes antiarrítmicos en 4 clases. La clase 1, la clase 2, la clase 3 y la clase 4. Como se puede ver en esta tabla, la clase 1 a su vez se subdivide en clase 1A, 1B y 1C. Ejemplos de cada una de estas clases son de la clase 1A la disopiramida, de la clase 1B la lidocaína y de la clase 1C la flecainida. Todos estos compuestos de la clase 1 tienen en común que como mecanismo de acción son bloqueadores de los canales de sodio. Como pueden ver en esta columna, todos dicen que son bloqueadores de los canales de sodio. Están subclasificados en A, B y C en función de la velocidad de disociación de su sitio de acción. De estos, la lidocaína, que es de la clase 1B, es el fármaco que tiene la disociación más rápida, es decir, se une y se separa del receptor muy rápidamente. Enseguida vamos a ver los tiempos. La disopiramida, que es de la clase 1A, es de velocidad de disociación intermedia
y la flecainida es de velocidad de disociación lenta. Esto en el sitio de acción principal, que es el canal de sodio. Como vamos a ver, algunos, además de este mecanismo de acción principal, tienen otros mecanismos que son importantes. De aquí particularmente la flecainida, pero bueno, lo vamos a revisar más adelante. Los fármacos de la clase 2, su mecanismo de acción es que son bloqueadores de los receptores beta. En este caso, pues se espera que bloqueen a los receptores beta del corazón, es decir, deben de tener afinidad por los receptores beta 1. En este caso, ustedes saben que el propranolol no es selectivo, pero se utiliza como agente antiarrítmico y también se utilizan los agentes selectivos para los receptores beta 1. Entonces, la clase 2 son antagonistas de los receptores adrenérgicos beta. Los fármacos de la clase 3, como ejemplo tenemos a la amiodarona. Estos fármacos se caracterizan porque su mecanismo de acción es bloqueo de los canales de potasio. Aquí también, bueno, el sotalol lo pusieron en este sitio, pero debió de estar en este otro lado porque es un ejemplo de fármaco que también bloquea los canales de potasio, el sotalol. Y la clase 4 se refiere a los bloqueadores de los canales de calcio. El ejemplo es el verapamilo o verapamil, como quieran llamarlo. Este fármaco es el más utilizado como agente antiarrítmico, aunque ustedes saben que también existe el diltiazem. ¿Alguna pregunta? No, profe. Sí, profe, ¿por qué el verapamilo no pertenece a la clase 1 si también es un bloqueador de canales de calcio? No, a ver, los de la clase 1, ¿qué hacen? ¿Bloquean los canales de sodio? Bloquean los canales de sodio. Cierto, sí, perdón, gracias. Sí, esa es la diferencia fundamental. Los de la clase 1 son bloqueadores de los canales de sodio y los de la clase 4 son bloqueadores de los canales de calcio, ¿sí? Sí, profe, gracias, me confundí. De nada, no te preocupes. Muy bien. ¿Qué hacen los fármacos antiarrítmicos? ¿Cuál es la acción importante? ¿Cuál es la acción importante que lleva a la terminación de las arritmias? Bueno, miren, aquí tenemos un potencial de acción en la clave está aquí abajo. Los potenciales de acción que están en rojo son los potenciales de acción normales, basales, y los potenciales de acción que están en negro son los potenciales de acción que se observan cuando el corazón está bajo el efecto de un agente antiarrítmico. Entonces, miren, vean aquí, en este primer potencial de acción están sobrepuestos tanto el negro como el rojo, es decir, parten del mismo sitio el potencial de acción original, y vean que la diferencia entre el potencial de acción cuando se está bajo el efecto de una droga y comparado con el control es la pendiente de la fase 4 del potencial de acción. La pendiente de la fase 4 del potencial de acción normal es esta que está en rojo, y cuando se está bajo los efectos de un fármaco antiarrítmico, la pendiente de la fase 4 vean que se reduce. Ejemplo de qué fármacos pueden reducir la pendiente de la fase 4 de despolarización diastólica es el propranolol, es decir, en general, los bloqueadores beta son los que tienen este mecanismo de acción que lleva a la reducción de la pendiente de la fase 4. Entonces aquí estaríamos hablando de fármacos bloqueadores de los receptores beta como ejemplos de los que reducen la pendiente de despolarización diastólica o fase 4. Acá en B tenemos que lo que cambia fundamentalmente entre un potencial de acción y otro es el potencial diastólico máximo. Vean que no es el potencial diastólico máximo, es el umbral. El umbral está aquí con esta raya roja y cambia a este otro valor en la raya azul, de tal manera que en un potencial de acción
control, el disparo del potencial de acción normal se daría en este punto cuando se alcanza este potencial diastólico y se dispararía. Si ahora el umbral está aumentado, entonces el potencial de membrana tiene que despolarizarse hasta este otro valor para que se pueda dar el siguiente potencial de acción. Entonces, un incremento en el umbral de activación de los canales trae como consecuencia que la frecuencia de descarga se reduzca. En este caso, ejemplo de fármacos antiarrítmicos son los bloqueadores de los canales de sodio y los bloqueadores de los canales de calcio. Entonces, típicamente, estos bloqueadores de la clase 1 y de la clase 4 lo que hacen es aumentar el umbral de activación de los canales de sodio o de calcio, según sea el caso, para reducir la frecuencia de descarga de las células. Podría ser de los nodos o podría ser de algún foco ectópico que esté descargando a mayor frecuencia. En el caso de la letra C, aquí lo que ha ocurrido es que el potencial diastólico máximo es el que cambia. Vean que en condiciones basales el potencial diastólico máximo es este en la línea roja y bajo el efecto de un agente, este potencial diastólico máximo puede aumentar y si el potencial diastólico aumenta, entonces la frecuencia de descarga se reduce. Ejemplos de fármacos que pueden cambiar, que pueden aumentar el potencial diastólico máximo es la adenosina, que se emplea como agente antiarrítmico, y este mecanismo es muy semejante al mecanismo de acción de la acetilcolina que nosotros revisamos puntualmente al inicio del curso. Pero bueno, un ejemplo de un fármaco antiarrítmico que hace esto es la adenosina. Y en el inciso C, vean que el cambio sobresaliente es la duración del potencial de acción. El potencial de acción normal en rojo tiene esta duración, aquí alcanza ya el potencial diastólico máximo y bajo los efectos de la droga el potencial de acción puede prolongar su duración y regresar al potencial diastólico máximo mucho tiempo después de cómo lo hace un potencial de acción normal. ¿Qué fármacos hacen esta actividad? Lo hacen los bloqueadores de los canales de potasio. Como se bloquean los canales de potasio, la repolarización se retrasa mucho y esto hace que aumente la duración del potencial de acción y con ello también aumenta el periodo refractario efectivo. ¿Alguna pregunta? Profesor, los bloqueadores de calcio tampoco aumentarían, bueno, no aumentarían la meseta igual. Déjame ver. Si se bloquean los canales de calcio, implicaría que deja de entrar calcio por los canales de tipo L y esa entrada de calcio por esos canales es una corriente despolarizante. Entonces, si deja de entrar el calcio, lo que se está haciendo es reducir las corrientes despolarizantes y eso implicaría que las corrientes repolarizantes de calcio podrían tener mayor facilidad, digamos, para repolarizar a la célula, a la membrana de la célula. No necesariamente se observa un aumento en la duración del potencial de acción con los bloqueadores de los canales de calcio. ¿Sí se entiende? Sí, profe, gracias. Porque como es una corriente despolarizante, entonces la meseta no se mantiene más tiempo. Al contrario, el tiempo de la meseta podría reducirse. En este caso, aquí la duración se ha incrementado porque la corriente de calcio sigue manteniéndose porque la corriente de potasio es la que está disminuida. Vale, gracias, profe. De nada. Miren, los antiarrítmicos de la clase 1, sí, a ver, adelante. Sí, la corriente de calcio afecta más al potencial de acción que depende de la despolarización de acción, pero sobre todo nodal, porque recuerden que la despolarización depende de la corriente de calcio. Ay, creo que se nos fue el maestro.
Sí, se desconectó. Creo que sí, maestra. ¿Sí se entiende? No le escuché bien lo que dijo, maestra. Bueno, pero Y usted entonces también se oye cortada, en los maestra. Es que se escucha potenciales cortada, doctora. nodales, ¿qué pasó, Franco? Se escucha Se escucha cortada y cortada, entonces no se doctora. entendió Sí, es todo. que Ujú. Oye, ahora ya no se escucha. no, Ya se le escucha, maestra. Pero ya se le escucha, ¿ya me doctora. escuchan? ¿Ya? Ya. Sí, Sí, es que está inestable mi internet. Bueno, les decía que las corrientes de calcio son más importantes en los potenciales nodización en el nodo depende de las corrientes de calcio. Entonces, los bloqueadores de los canales de calcio se usan más en las arritmias de tipo precisamente que intervienen los de calcio. Son de utilidad de arritmias. Se cortó, maestra, no se le escuchó. Porque si, como les decía ahorita, Ya no se escucha, doctora. Pero en el caso de la prolongación del potencial de acción, como lo mostraba el doctor, los bloqueadores de canales de potasio son los que son más eficaces en producir este efecto. Pues ahí serían, en ese inciso, figura del inciso C, los bloqueadores de canales de potasio son los que prolongan este periodo. Gracias. Ya se está reconectando el maestro. Sí, maestra. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, profe. No, creo que tiene problemas el maestro para conectarse, creo que para entrar a la sesión. En lo que regresa el maestro, vamos a continuar, porque si no, de por sí ya vamos atrasados, y adelantar en lo que cuando él se conecte, pues ya le damos paso para que siga, ¿sale? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, él estaba revisando estas gráficas. ¿Tienen alguna pregunta de estas gráficas? No, profesora. En general son 4 formas en las que se puede reducir la automaticidad de los tejidos excitables. Particularmente, bueno, como ustedes ven, pues es un potencial de acción que corresponde al sistema de conducción desde las de His y las fibras de Purkinje hasta las células contráctiles, las ventriculares y auriculares. Entonces, lo que se representa aquí, pues es la forma en que se puede disminuir la excitabilidad en esos tejidos, lo que el equivalente de calcio, que es la corriente de despolarización, y afectaría principalmente a la generación de impulsos, tanto en el nodo senoauricular como la transmisión del conducto del potencial de acción a través del nodo auriculoventricular. Eso lo van a entender más cuando veamos los efectos adversos de los bloqueadores de los calcio. Bueno, esos son los fármacos que les presentó ya el maestro. Vamos a empezar con los primeros, que son los bloqueadores de los canales de sodio. De este grupo hay varios, ustedes a lo mejor ya han escuchado hablar de la lidocaína, pero también está la quinidina, la flecainida, la disopiramida. ¿Qué efecto o qué uso le han escuchado a la lidocaína? ¿De anestésico? Anestésico local. Sí, de anestésico local. Ajá. Aparte de su actividad como anestésico local, pues también se utiliza como fármaco antiarrítmico. Entonces, todos estos fármacos lo que hacen es bloquear los canales de sodio dependientes de voltaje. Creo que lo de voltaje. El maestro ya se los presentó al canal de sodio. Este canal de sodio está formado por 4 dominios. Ya hemos hablado de estos. Un segmento de estos dominios es el que tiene la particularidad de que forma el canal porque tiene cargas eléctricas. De eso estar en 3 estados: cerrado, dispuesto o disponible para abrirse. Cuando se activa se abre, y tiene estado inactivo, bloquea el canal
y entonces, aunque del lado extracelular esté abierto, no pueden pasar los iones porque está bloqueado del lado intracelular, y este estado se le llama inactivo. El paso del canal de sodio del cerrado a abierto y a inactivo depende del potencial de membrana, ¿sí? Cuando, déjenme cambiar mi puntero, polariza, se activa el canal de sodio, entra sodio y se produce la pendiente de la fase cero. Pero conforme se va despolarizando la membrana, el canal se inactiva, se tiene que repolarizar. Creo que ya se conectó el doctor. Sí, acabo de conectar. Bueno, nos quedamos aquí. Disculpen las molestias que esto le ocasiona. Miren, estos son ejemplos de fármacos de la clase 1 y aquí en la segunda columna se presenta el tiempo de recuperación, el tiempo de disociación de cada uno de estos ejemplos. El tiempo de recuperación o de disociación está expresado en segundos y vean que el que tiene el tiempo de recuperación más rápido es la lidocaína, de 1/10 de segundo. En general el límite es que si el tiempo de recuperación es menor de 1 segundo, entonces pertenecería a la clase 1B. Si el tiempo de recuperación está entre 1 y 10, entonces pertenece a la clase 1A. Y si el tiempo de recuperación es mayor que 10 segundos, entonces pertenece a la clase 1C. De acuerdo con esto, la quinidina tiene un tiempo de recuperación de 3 segundos, así que lo ubicaríamos como un antiarrítmico ¿de qué clase? Sí, 1A, clase 1A, ¿no? ¿Perdón? En la clase 1A. Sí, de la clase 1A, porque son los que están entre 1 y 10 segundos. Muy bien. En la tercera columna está lo que se señala la dependencia del estado del canal de sodio. Precisamente les habíamos dicho que el canal de sodio puede estar en 3 estadios: abierto, cerrado e inactivo. Como pueden ustedes observar aquí, la gran mayoría de estos bloqueadores de los canales de sodio tiene afinidad por el estado activo, es decir, cuando el canal está abierto, con la excepción de la lidocaína. La lidocaína tiene una mayor afinidad por el canal en el estado inactivo, aunque también tiene afinidad por el estado activo, pero se asocia con mayor fuerza, con mayor energía al canal de sodio cuando está en su estado inactivo. Los demás tienen afinidad por el canal de sodio en su estado activo. Si pueden o no aumentar la duración del potencial de acción, lo hace la disopiramida, no lo hace la lidocaína. De hecho, la lidocaína hace lo contrario, reduce la duración del potencial de acción. La flecainida tiene un efecto adicional a aumentar, o bueno, un efecto diferente del aumento de la duración del potencial de acción. Por eso es que tiene aquí la interrogación, porque la flecainida aumenta el periodo refractario efectivo más allá de la duración del potencial de acción. Por eso está así como con una interrogación, porque se comporta un poco distinto de la disopiramida y de la quinidina, que sí aumenta también la duración del potencial de acción. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno, aquí están las estructuras químicas de los agentes de la clase 1, un ejemplo de cada uno de ellos: la disopiramida, la lidocaína y la flecainida. Bien, miren, este es un potencial de acción y en ya saben ustedes que cuando el potencial de membrana anda en los valores de la meseta, los canales de sodio están inactivados y que se tiene que ir repolarizando la membrana para que los canales de sodio vayan saliendo de la inactivación. Lo que aquí se presenta es que aquí donde está este círculo negro, como lo señala la información aquí abajo, cuando el potencial de membrana se está repolarizando y llega a este punto, el 25% de los canales de sodio se ha recuperado de la inactivación en condiciones normales, cuando no hay fármaco, como lo dice aquí, el punto negro.
cuando la célula está en presencia de un bloqueador de los canales de sodio, vean que el potencial de membrana tiene que llegar a este nivel de repolarización para que al menos el 25% de los canales de sodio se recuperen de la inactivación. Así que esta célula no puede volver a activarse, o para que se active necesita más tiempo de lo que necesita cuando está en condiciones normales. Entonces vean, aquí se señala que esto es un delta de tiempo que se incrementa en la duración del periodo refractario efectivo. Entonces el periodo refractario efectivo, si debería de durar hasta este punto, ahora dura hasta este otro punto. Tarda más tiempo la célula en poder volver a iniciar un siguiente potencial de acción. ¿Se entiende? Sí, profesor. Avanzamos. Bien. ¿Cómo es que se lleva a cabo en las células cardíacas el bloqueo de los canales de sodio? Aquí hay tres condiciones. Bueno, podemos observar tres condiciones. Uno, las líneas punteadas representan al canal de sodio en estado de reposo cerrado. Las líneas negras, es decir, la fase cero de despolarización, representan a los canales de sodio cuando están en estado abierto, y las líneas rojas representan a los canales de sodio cuando están en estado inactivo. Entonces vean que hay una serie de de disparos de potencial de acción. Cuando menos vamos a revisar aquí estos primeros dos, que son potenciales de acción en condiciones normales. ¿Y qué pasa con el bloqueo de los canales de sodio? La figura de abajo representa el bloqueo de los canales de sodio. Aquí está la escala, va desde 0 canales bloqueados hasta el 100% de los canales bloqueados. Vean que cuando se administra el bloqueador del canal de sodio, ya revisamos que estos bloqueadores tienen afinidad por los canales en estado abierto activo, y por esta razón se comienzan a bloquear cuando el potencial de acción se está disparando. Entonces se bloquean los canales de sodio, se alcanza un máximo, y cuando la célula se repolariza y está en el potencial diastólico máximo, vean que el bloqueador se separa del canal, deja de bloquearlo y regresa al estado basal. Entonces, como en este punto los canales de sodio dejaron de estar bloqueados, puede volver a ocurrir un siguiente potencial de acción, pero durante este potencial de acción, nuevamente los canales de sodio pueden ser bloqueados porque entran en el estado activo e incluso en el estado inactivo. Esto sería con un bloqueador de canal de sodio del tipo de la lidocaína, que se une y se disocia del sitio de acción de manera muy, muy rápida. Cuando el bloqueador del canal de sodio es de disociación lenta, como ejemplo la flecainida, vean lo que pasa. Cuando se disocia de manera muy lenta, al dispararse el potencial de acción, el canal de sodio se va a bloquear. Cuando comienza a repolarizarse, se desbloquea el canal, tiende a desbloquearse, mejor dicho, y lo que debería de seguir este curso no lo sigue, porque resulta que la flecainida, como se disocia de manera muy lenta, entonces una proporción de los canales de sodio se mantiene bloqueada, y así que para el siguiente potencial de acción nuevamente se vuelven a bloquear a un nivel más alto, y teóricamente se podrían seguir bloqueando cada vez una mayor proporción de los canales de sodio, debido a que el fármaco se disocia de manera muy lenta. Por otra parte, ¿qué puede ocurrir si la frecuencia de disparo aumenta? Vean, aquí la frecuencia de disparo es mayor que en los casos que ya revisamos. Debería de disparar aquí en este potencial de acción gris, pero dispara antes, es decir, se puede tratar de un corazón que está en taquicardia, como se señala aquí. Entonces vean que
cuando los potenciales de acción se disparan con mucha frecuencia, el bloqueo de los canales de sodio, vean que no se ha llegado a la liberación de todos los canales de sodio cuando ya se disparó un segundo potencial y de ahí nuevamente se vuelven a bloquear y así sucesivamente. Entonces, en la medida en que la frecuencia cardíaca aumenta, el bloqueo de los canales de sodio también se aumenta debido a que los canales de sodio que están pasando muy rápidamente del estado cerrado al estado activo y al estado inactivo, y los bloqueadores de los canales de sodio son más eficientes en la medida en que los canales de sodio están entrando en actividad. Así que esto se constituye una ventaja para el tratamiento de las arritmias, porque precisamente cuando hay una arritmia, una de las características es que los potenciales de acción se están produciendo a una frecuencia más alta, los canales de sodio están transitando mucho del estado cerrado al estado activo, al estado inactivo, y estos fármacos pues van a ser más eficientes para el bloqueo en un corazón taquicárdico que en un corazón con una frecuencia basal. ¿Se entiende el planteamiento? Sí, gracias. Bueno, avanzamos. Miren, aquí el caso particular de la disopiramida. Entonces, ¿qué se señala aquí? Que los de la clase 1A, es decir, los bloqueadores de los canales de sodio de disociación intermedia, enlentecen la fase 0. Vean que sin medicamento, sin fármaco, este sería el potencial de acción, el que está trazado en blanco con negro. Esta es la pendiente de la fase 0 que se modifica, se disminuye específicamente cuando se está en presencia de un bloqueador de los canales de sodio. El hecho de que disminuya la pendiente de la fase 0 implica que la velocidad de conducción de este potencial de acción se va a reducir también. Y por otra parte, la duración del potencial de acción se va a aumentar. Entonces, este aumento en la duración del potencial de acción que puede inducir la disopiramida se debe a que además de bloquear a los canales de sodio, también tiene propiedades de antiarrítmico de la clase 3, es decir, también bloquea a los canales de potasio y por esa razón se prolonga la duración del potencial de acción. ¿Queda claro? Sí, gracias. Bueno, y con la duración del potencial de acción también el periodo refractario efectivo. Así que la célula responde menos a la estimulación. ¿Qué pasa con la lidocaína? Debido a que la lidocaína es de la clase 1B y la disociación de la lidocaína de su sitio de acción es muy rápida, entonces en este caso la duración del potencial de acción se acorta en lugar de aumentarse. ¿Por qué se corta? Porque la lidocaína está bloqueando la entrada de sodio y predominan las corrientes repolarizantes de potasio y la célula se repolariza más rápido. Esto debido al hecho de que la lidocaína se disocia muy rápidamente del canal de sodio. Una de las observaciones que se han hecho con la lidocaína es que es más efectiva en aquellas células que tienen potenciales de acción más duraderos. Es decir, si comparamos un potencial de acción de la aurícula con un potencial de acción del ventrículo, los potenciales de acción ventriculares duran más y al durar más implica que la meseta del potencial de acción es más duradera en un ventrículo que en una aurícula. Y esto trae como consecuencia que si la meseta dura más, implica que los canales de sodio permanecen más tiempo en estado inactivo. Y como la lidocaína tiene alta afinidad por los canales de sodio en estado inactivo, entonces es más eficiente para bloquear los canales de sodio en los ventrículos que en las aurículas. Esta es la razón por la que la lidocaína solo se emplea para el tratamiento de arritmias ventriculares y no se emplea para el tratamiento de arritmias auriculares. La flecainina.
La flecainida es de la clase 1C, son de los que el tiempo de disociación del canal de sodio es más alta y tiene afinidad por los canales de sodio en estado activo. Por esa razón, como pueden ver, modifica mucho la pendiente de la fase cero del potencial de acción y produce potenciales de acción que se van a conducir de manera más lenta que en una célula en estado basal. Aquí se señala que también puede aumentar el periodo refractario efectivo, como lo habíamos señalado antes. Esto porque la flecainida inhibe a los canales de sodio responsables del componente rápido. Bloquea, dije inhibe, pero es mejor decir bloquear. Bloquea los canales de sodio del componente tardío de la corriente de sodio despolarizante. También bloquea a los canales de potasio y también bloquea a los canales de calcio de tipo rianodina en el retículo sarcoplásmico. Así que este fármaco tiene varios mecanismos de acción que pueden ser de utilidad para el tratamiento de las arritmias, aunque también creo que no se los había mencionado, todos estos fármacos tienen la posibilidad de, a su vez, de inducir arritmias paradójicamente. Los usos de estos, aquí están clasificados por si son de la clase 1A, 1B o 1C, la disopiramida, arritmias ventriculares, se puede utilizar también en el tratamiento de la fibrilación auricular paroxística y la lidocaína, en este caso la lidocaína debido a que tiene una baja biodisponibilidad por vía oral, no se utiliza para estos fines por vía oral y además porque se utiliza en caso de emergencias. Entonces solo se administra por vía intravenosa, pero es muy útil para el tratamiento de la taquicardia y las fibrilaciones ventriculares, que es lo que yo les decía, solo se emplea para el tratamiento de arritmias ventriculares. Y como se señala aquí, durante e inmediatamente después de un infarto de miocardio. Esto porque cuando se da un infarto de miocardio, lo más probable es que este miocardio caiga en arritmia. Y los de la clase 1C, el caso de la flecainida, es muy importante, es la de elección, digamos, para el tratamiento de la fibrilación auricular paroxística. Y también se puede emplear en caso de arritmias cuando se tiene el síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Queda claro? Los efectos adversos de estos compuestos, de los de la clase 1, la disopiramida, además de bloquear a los canales de sodio, tiene propiedades antimuscarínicas y como antimuscarínico, pues lo de menos son los efectos adversos como sequedad de boca, como estreñimiento. El problema mayor es que como en el nodo aurículo-ventricular, el efecto de la acetilcolina es enlentecer el paso del potencial de acción, un fármaco antimuscarínico, el efecto de un antimuscarínico en el nodo aurículo-ventricular haría lo contrario, es decir, aumentar la velocidad de paso de los potenciales de acción. Un agente antimuscarínico en el nodo aurículo-ventricular y pues también en el nodo seno-auricular tendría un efecto equivalente a la activación simpática, un efecto equivalente a dar adrenalina. Y eso es una grave desventaja. La lidocaína puede inducir nistagmo, temblor, disartria, confusión y en dosis muy altas también puede inducir convulsiones. La flecainida, sus efectos adversos más frecuentes son debilidad y mareo, y la quinidina, pues lo más importante es que produce un fenómeno que se llama sinconismo y puede prolongar el intervalo QT. La prolongación del intervalo QT puede dar origen a arritmias ventriculares. También puede producir diarrea y trombocitopenia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Yo sí, profe. ¿Qué es disartria? Pues miren, desafortunadamente se nos acabó el tiempo y por el problema
técnico que tuve no pudimos avanzar mucho, pero bueno, mañana terminaremos. Maestro, ¿Qué significa disartria? preguntaron qué es disartria. Perdón, no los escuché. Sí, disartria viene de dis, alteración, y artria es articulación, es problemas en la articulación de las palabras, ¿sí? Es decir, se dice una costra porosa, eso es disartria, ¿queda claro? Dificultad para articular las palabras. Profesor, ¿estos fármacos son administrados intravenosamente? La lidocaína sí, los demás pueden ser administrados por vía oral si se trata de, si su empleo es como profiláctico de una posible arritmia. Cuando se establece súbitamente una arritmia y compromete la vida, pues entonces lo tienen que llevar al paciente a una unidad de cuidados intensivos y ahí pues se les tiene que tratar con agentes antiarrítmicos que lo más seguro sí se le van a administrar por vía intravenosa. De los que se utilizan en las unidades de cuidados intensivos, uno es la lidocaína, otro es la adenosina, y eso sí, pues como se trata de una urgencia médica, tienen que emplearse por vía intravenosa. Pero en calidad de profilácticos, se administra por vía oral los que se pueden usar por vía oral. Por ejemplo, la lidocaína no se da por vía oral porque, como les dije, sufre metabolismo de primer paso y casi no se absorbe y es difícil manejar su concentración en la circulación sanguínea y podría originar efectos adversos muy graves. Gracias, profe. ¿Me podría regresar tantito a la diapositiva anterior de usos de la clase 1? ¿Hasta dónde? La siguiente. La tabla. No. La tabla, sí. Aquí. No, me refiero a la más adelante, no tan atrás, solo una diapositiva. Ajá, más adelante, así. Ajá. Más. La siguiente. ¿Esta? Sí, gracias. ¿Adelante o atrás? Bueno, parece que es esta. Sí, esa, profesor. Como me conecté a otro equipo, uso audífonos y luego no los escucho bien. Pero bueno, espero que ustedes sí me escuchen bien. Profe, una última duda rápida. Sí. Yo lo escuché entrecortado, pero... No, yo sí lo escucho bien. ¿Cuáles son los efectos adversos más graves que puede tener una persona que se intoxica con lidocaína de uso tópico, pero que luego se las ponen así en las heridas que están abiertas? Bueno, que pues, tienen laceración y puede entrar a circulación sanguínea. Bueno, así como el extremo de la gravedad, pues uno puede ser las convulsiones. Pero antes que las convulsiones, como son bloqueadores de los canales de sodio, y los canales de sodio están en todos los tejidos excitables, las neuronas y los músculos. Entonces, un exceso de actividad de los bloqueadores de los canales de sodio es hipotensión porque producen vasodilatación cuando se bloquean los canales de sodio del músculo liso vascular. Entonces puede producir vasodilatación y con ello hipotensión, eso puede ser grave. Y lo otro es que puede inducir arritmias en el corazón. Eso también sería grave para alguien que se está untando lidocaína, no sé por qué razón, pero bueno, según eso sí puede ocurrir porque sí hemos visto que hay formas farmacéuticas untadas que tienen lidocaína. Ok, profesor, muchas gracias. Sería una salvajada poner algo con lidocaína en una herida abierta, ¿eh? Sí. De hecho, esos fármacos se aplican en zonas que no tienen laceraciones, ¿no? Bueno, sí, que no tienen heridas abiertas. Pasar directamente a la circulación general. Sí, profesor. Muchas gracias. De nada.